¿Alguna vez te has quedado tan paralizado ante una decisión que al final no hiciste absolutamente nada? Por ejemplo, como cuando tienes que elegir entre dos trabajos igual de buenos o dos películas igual de interesantes y terminas sin elegir ninguna. Bueno, resulta que este problema no es solo tuyo. Un filósofo de la Edad Media llamado Jean Buridan ya lo había imaginado con nada más y nada menos que un animal muy peculiar, un burro. Esto es Apuntes de Filosofía y en esta oportunidad o en este video hablaremos sobre la paradoja del asno de Buridán, un ejercicio mental que nos cuestiona si la razón es suficiente para tomar nuestras propias decisiones o si a veces nos traiciona. Así es que comencemos. Imagina esta escena. Un burro muy hambriento y sediento es puesto exactamente a la misma distancia de dos montones de heno idénticos. El burro, siendo un animal, entre comillas, lógico, siempre elige la opción más cercana o más conveniente. Pero aquí está el dilema. Ambos montones de heno son igual de grandes, están igual de cerca y huelen igual de bien. Entonces, ¿qué rayos hace el burro? Como el burro no encuentra ninguna razón lógica para decidirse por uno u por otro, ya que ambos montones de heno son totalmente idénticos, el burro se queda paralizado en el medio y de tanto racionalizar y reflexionar, finalmente muere de hambre y de sed, sin elegir entre ambas opciones. La paradoja es brutalmente simple. Si el burro es totalmente racional, morirá. Pero si en algún momento deja de lado la razón y elige al azar, sobrevive. Entonces aquí es válida la pregunta: ¿la pura racionalidad nos lleva a la parálisis y a la autodestrucción? Bueno, ahora vayamos un poco más al respecto de esta pregunta. La paradoja no se trata realmente de un burro, sino de nosotros. ¿Acaso no nos pasa lo mismo cuando tenemos que elegir entre dos opciones que parecen perfectamente iguales? Es decir, ¿cómo elegir entre dos carreras universitarias, dos departamentos para alquilar o incluso dos productos idénticos en el supermercado? Nos quedamos en un bucle infinito de análisis y sobreanálisis, sopesando pros y contras que son idénticos. Y ese sobrepensamiento justamente es lo que nos hace dar vueltas y vueltas y nos impide actuar. Ahora, esta aparente paradoja tiene una trampa psicológica, porque si lo analizamos con calma, en la vida real nunca se da esta posibilidad de que hayan dos opciones exactamente iguales. Es decir, siempre hay una mínima diferencia entre dos opciones aparentemente iguales a simple vista. El problema es que nuestra mente, al buscar la opción óptima, ignora estas pequeñas diferencias y nos exige una racionalidad perfecta que no existe. En otras palabras, la parálisis no viene de las opciones, sino de nuestra obsesión por encontrar la decisión perfecta. Por otro lado, existen filósofos como Gottlieb Leibniz que nos dicen que en un universo de infinitos detalles jamás existen dos cosas idénticas. Siempre hay una razón, por pequeña que sea, para elegir una opción sobre otra. Asimismo, está la postura de los escépticos que dicen que lo más racional es darse cuenta de que da igual y elegir al azar, porque la acción, aunque sea arbitraria, es mejor que la inacción total. Finalmente, ¿cuál es la importancia de esta paradoja hoy en día? Porque esto no es solo un cuento medieval de un burro famélico. La paradoja del asno de Buridán toca un tema ultramoderno, la parálisis por análisis. En una sociedad que nos bombardea con opciones infinitas, desde qué serie ver hasta qué camino tomar en la vida, esta paradoja nos recuerda que la obsesión por elegir perfectamente puede ser nuestro peor enemigo. A veces avanzar, aunque sea a ciegas, es más sabio que quedarse quieto por miedo a equivocarse. Quizás la verdadera sabiduría no está en elegir siempre lo mejor, sino en tener el coraje de elegir algo y asumir las consecuencias. Por eso les pregunto, ¿ustedes creen que en la vida siempre hay una opción correcta o a veces lo más racional es lanzar una moneda al aire y seguir caminando? Bueno, filoamigos, gracias por llegar hasta aquí. Si este
video les gustó o les hizo pensar un poco sobre sus propias decisiones, no se olviden de suscribirse y darle like para seguir difundiendo el conocimiento de la filosofía espacial. Hasta pronto. Chao.